En el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al doctor José de la Gasca, exministro de Gobierno. Lo hemos invitado para hablar sobre los grandes desafíos que hay. Doctor José de la Gasca, exministro de Gobierno. Los desafíos que hay del pueblo ecuatoriano para votar este domingo, 4 preguntas importantes, 3 de reforma a la Constitución y una de ir a una constituyente de la consulta popular. El desafío que tienen los ecuatorianos, ¿hay necesidad de estos cambios que requiere el Ecuador? Por ejemplo, la primera pregunta de la necesidad de contar con ayuda militar extranjera frente a un problema delincuencial en medio de un conflicto armado interno que es transnacional. Si la delincuencia está organizada transnacionalmente, ¿por qué un país no debe recibir ayuda internacional en este sentido? Doctor José de la Gasca, muy buen día. Querido Miguel, muy buenos días, qué gusto estar aquí. Un gran saludo a usted y a su audiencia. Usted creo que ha respondido a la pregunta. No hay una lógica en entender que si tenemos un conflicto armado transnacional donde el crimen, el narcotráfico, el terrorismo no conoce fronteras, nosotros tengamos que estar aislados a la cooperación internacional como se hizo con la Constitución del 2008. Aquí nosotros teníamos la apertura para que tuviésemos unas cooperaciones internacionales profundas, acordes a los tiempos y a los momentos. Teníamos así el FOL en Manta, y aquí lo que se hizo fue, bajo un falso concepto de defender la soberanía, aislarnos de todo lo que dice la comunidad internacional, se lo digo yo que estuve en las Naciones Unidas, y el reconocimiento que tiene en la comunidad internacional, la cooperación internacional, la cooperación interestatal para la lucha contra este tipo de flagelos, sobre todo el terrorismo y hoy más que nunca también el crimen organizado transnacional, de coger y sacar a los americanos, eso, y después cerrar la puerta. Eso equivale más o menos como haber sacado el gato, metido a los ratones, cerrado la puerta y poner un candado. Eso es lo que se hizo. Hoy lo que se busca con estas reformas constitucionales es romper ese candado para poder tener acceso a esa cooperación internacional intensa que necesitamos. Es decir, volver a traer al gato para que no se nos metan los ratones. Esa es la lógica tan simple que tenemos. Aquí no se trata de perder soberanía, ni de que mañana nos vamos a convertir en un país de guerra cuando hemos sido un país de paz. No. Para nada. O sea, aquí hay que entender el contexto del derecho internacional, de cómo funciona la cooperación internacional en esta materia. Aquí no se trata de que mañana vamos a vender bombas nucleares. Desde 1968 eso está prohibido. En la región, de hecho, no existen. Es decir, han tratado y he visto una falsa narrativa para confundir a la ciudadanía y sobre todo, lo he escuchado ayer el presidente, y esto me pareció muy importante, como él tiene evidencias de que el crimen organizado transnacional está metiendo miedo a la gente para que vote en ciertos cantones, como la minería ilegal está metiendo miedo a las personas para que voten en estos cantones, como vimos también, y también se ha podido evidenciar que existieron esos flujos de capitales también para financiar las protestas y violentas que hubo hace menos de un mes. Entonces vemos que hay intereses contrapuestos en materia de seguridad por personas que obviamente quieren redituar del caos y que pretenden que aquí no tengamos la cooperación que se necesitan, y ya estamos viendo cómo una vez que nosotros abrimos ese candado, la cooperación internacional enseguida viene porque busca y ve al Ecuador primero hoy con la voluntad política, la voluntad ciudadana de liberarse de este flagelo, de unirse a la guerra internacional contra esto, y luego también pues que existen las condiciones no solo políticas sino también geográficas para tener este tipo de cooperación. A mí me parece que tenemos que decir que sí a la seguridad y dejar atrás esos bloqueos que nos aislaban, repito, de formas intensas como nosotros podemos luchar contra el narcotráfico y ahora sí tener control sobre nuestro mar territorial que por tanto tiempo lo hemos perdido. Y las preguntas de reforma política, la eliminación del fondo partidario a las organizaciones políticas que se han prostituido en el Ecuador, 233 que subsisten hoy legalmente, formalmente. ¿Cómo ve usted eso? Usted lo ha dicho, o sea, aquí tenemos más organizaciones políticas que cantones en el país. Y eso no representa, creo yo, una diversidad de pensamientos, o no creo que representa una apertura a la participación política. Escuchaba un comercial, Miguel, que estaba de promoción política, de campaña contra el no, propuesto por Sociedad Patriótica hace escasos minutos antes de que me diera la palabra, y justamente es una de las organizaciones políticas que tomaron fondos supuestamente para la promoción de la carrera política y no supieron dar cuentas de eso.
He escuchado inclusive casos en que se ha visto que esos gastos, ese dinero que ha pagado el Estado supuestamente para la formación política ha servido para cualquier cosa, menos para esto, inclusive para operaciones de reconstrucciones vaginales. A ese extremo hemos llegado. Entonces, yo lo que creo es que aquí definitivamente tenemos que buscar un concepto de eficiencia. Entender que la participación política no puede servir para generar nichos de corruptela, tiendas de alquiler para las campañas políticas. Aquí creo que ese concepto de eficiencia nos obliga a generar ya ideas transformadoras de cambio en los partidos políticos, en la generación de cultura política, que es un gran avance también para la constituyente. Así que me parece que este es un buen punto de arranque, buscando la eficiencia y entendiendo que aquí no podemos nosotros financiar corruptela ni tampoco opacidad en el manejo de los recursos públicos al momento de darle dinero a los partidos políticos. La tercera pregunta de referéndum tiene que ver con la reducción del número de asambleístas. Hoy son 151 a 73. ¿Cuánto ganaría el país y la función legislativa con una reducción? Muchísimo más gobernabilidad. Se lo digo yo que estuve en el Ministerio de Gobierno. Creo que en este concepto, como en muchas cosas en la vida, la sencillez y el concepto de que menos es más sirve para demostrar, ilustrar la eficiencia con la que se tiene que manejar la cosa pública y la representatividad política también. Creo que con menos asambleístas va a la ciudadanía a poder escoger mejores perfiles, exigir más cuentas a sus mandatarios, y tener en definitiva una mejor clase política, mejorar el gasto público y poder nosotros ir transparentando esa gestión de una asamblea que ha tenido y ha estado quedado en el desprestigio, ha generado buena parte de las crisis políticas que se ha generado. Hemos visto la asamblea anterior al punto en que llegó de generar ingobernabilidad, hemos atravesado ya muertes políticas y creo que aquí debemos exigirle mucho más que el día del bizcocho a la Asamblea Nacional. Creo que aquí tenemos que exigirle mucho más a la Asamblea Nacional que estar haciendo dibujitos en momentos de fiscalización o de diezmos y escándalos sexuales. Creo que debemos empezar por elevar la vara de la participación política y creo yo que este es un gran paso para buscar esa eficiencia. La cuarta pregunta, que es de consulta popular, es muy importante, a sabiendas de que tenemos una constitución absolutamente cuestionada, contradictoria, sin legitimidad, cuando se le metió mano antes de poner en consideración del pueblo ecuatoriano en septiembre del 2008. ¿Amerita ir a esa constituyente, doctor de la Gasca? Absolutamente. Lo que mal empieza, mal termina. Eso fue una constitución que traía un proyecto político, un modelo de gobierno, una ideología política y que además fue impuesta a los ecuatorianos, digámoslo así, por el momento político que se vivió. Esa sí era una constitución que la trajeron debajo del brazo, donde nos metieron novelerías que no han funcionado necesariamente en el mundo, que aquí vinieron a tomarlas como un gran globo de ensayo para generar esa corriente de ideologización del siglo XXI acá en esta región. Nos metieron un quinto poder, eso sirvió para generar supuestamente una participación ciudadana que terminó en cooptar espacios de control. Vimos lo que pasó en los chats de la Liga Azul, vimos cómo generaban los mecanismos para tener control sobre los superintendentes, para meterle mano a los concursos, vimos los resultados de esos concursos, como por ejemplo el famoso Mr. Perfect, que sacó 100 sobre 100 en un concurso para ser Contralor General del Estado y luego en los Estados Unidos está pagando cárcel por crímenes cometidos aquí durante el cargo como Contralor. Y así pudimos ver muchas cosas que nos dan cuenta que esto no funcionó. Tenemos una democracia constitucional que supuestamente crea una lista pone, hiperreglamenta todos los derechos y supuestamente los garantiza y da los mecanismos para garantizarlo, pero que no tiene el sustento económico para hacerlo y que lo que hizo fue poner en manos de los jueces, de todos los jueces, esa espada de Damocles para, digamos, ajusticiar al Estado, a los gobiernos, a las pretensiones de quien pueda manejar la justicia. Creó las condiciones para que se maneje una corruptela judicial, lo hemos visto en los casos Purga, Metástasis, todo eso en el abuso también de las garantías jurisdiccionales. Hemos visto cómo ese Ecuador hizo que soltaran a los presos más tenebrosos, que se perdiera el control de las cárceles, que el sistema judicial sirva para un turismo carcelario, para unas puertas giratorias y para que las cosas se pusieran tan al revés
Miguel, que cuando aquí supuestamente a cuenta de la progresividad de los derechos, supuestamente a cuenta de la progresividad de los derechos, tengamos absolutamente absurdos que matan la lógica, como lo que pasó con el alcalde de Pujilí, que lo metieron preso y al momento de su detención él dijo, no, yo soy mujer, y lo tuvieron que llevar a una cárcel de mujeres, y siguen una cárcel de mujeres porque los jueces no pueden hacer nada a cuenta de que eso es lo que está en la Constitución. Cuando esa Constitución puso todas las cosas patas arriba y este Estado estuvo a punto de convertirse en un narcoestado, nosotros tenemos que darnos cuenta que la realidad del 2008, que lo que pensaba el constituyente del 2008 en el 2007, no ha servido para llevarnos a tener una constitución que sirva para 300 años. No ha servido para que esta constitución nos lleve a tener mejores días, para que tengamos un buen vivir, sino que ha servido para que aquí tengamos una puerta abierta para que permee el narcotráfico, para que se sienten los carteles de la droga, para que el Ecuador pierda esa soberanía, para que se pierda la seguridad, para que nos alejemos de la cooperación internacional, para que no tengamos inversión internacional como la tienen nuestros vecinos, para que perdamos fuentes de empleo, para que se creen nichos de corrupción en la cosa pública poniendo al Estado en el medio en los sectores estratégicos. Ya vimos todo lo que pasó con Jorge Glass y las refinerías invisibles. Todo eso se generó con un marco constitucional que yo creo que no ha servido para que los ecuatorianos tengamos los mejores días que necesitamos, y hoy es el momento de cambiar todo eso a través de una constitución de mínimos que permita tener consensos, que no sea un traje a la medida de ningún gobernante. Por eso es que hemos dicho, la constitución no la pueden hacer los políticos ni los gobernantes para ellos, no, que tiene que ser la sociedad civil y tiene que haber un consenso nacional, y así eso abogamos. Ahora, en ese sentido, hay estos grandes desafíos. Primero pasar la aprobación de la pregunta, y luego vendrá la construcción primero de la constituyente, y segundo de un texto constitucional adecuado a las necesidades de los ecuatorianos y no de un movimiento político ni de un presidente de turno. Exactamente, Miguel. Por eso es que a mí me ha parecido una actitud muy demócrata, muy demócrata del presidente, de usar la facultad que tiene, que le ha dado la Constitución, de ser él el proponente, de llevarnos y de devolvernos esa soberanía a la ciudadanía, de poder tomar una decisión de cambiar la Constitución, preguntarnos si queremos cambiar la Constitución. Si nosotros damos ese gran sí, ese sí a dos manos, seremos nosotros los que debamos escribir esa Constitución. Seremos nosotros los que deberemos ir a escoger a los constituyentes, como usted dijo, a formar esa constituyente. Y seremos nosotros los que al final del día, si nos gusta o no nos gusta, tendremos la sartén en la mano de poder decir sí o no a lo que salga. Pero no será una carta que vendrá dada directamente por el presidente, y por eso es que el presidente creo que ha sido bastante cauto en inclusive ir solamente dando pinceladas de lo que él considera que puede ser una nueva constitución, pero dejando que sea la propia constituyente que está por formarse, si damos ese gran sí, la que diga qué es lo que debe pasar. Pero a mí me parecería terrible que si salimos de una constitución del 2008, que no hay esa perpetuidad de las constituciones, porque trajeron y nos pusieron un modelo, ya venía, y aquí simplemente los constituyentes fueron unos grandes alzamanos. En definitiva, pues sería repetir el mismo error y darnos con la misma piedra. Así que creo que tenemos esta oportunidad dorada, los ciudadanos, de poder escribir ese pacto social, esa carta de gobierno, esa carta que proteja los derechos para las siguientes generaciones. Doctor José de la Gasca, a propósito de lo que usted señala, precisamente ayer en Radio Sucre, en Guayaquil, el presidente esbozó, mencionó algunos nombres, entre los que está usted. Si me permite, por favor, el audio del presidente. Tiene mucho conocimiento en el área militar, en el área de Fuerzas Armadas, y pues tiene un equipo de constitucionalistas, específicamente para eso el almirante Vela, que fue comandante de las Fuerzas Armadas. Él sería un gran perfil. José de la Gasca puede ser un gran constituyente. Natalie Morillo, que es vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, otro buen perfil. Le hemos dicho también a Ollarte, pero Ollarte pues, un día se dispara para acá, otro día para allá. Ya no sé, no sé qué mismo. Puede ser Enrique Herrera. Nos gustaría, que lo veo, pues pega gritos a todos lados, tiene que ser probos, tiene que ser gente muy buena. Enrique, ven, lánzate. No quiero. Tenemos una cantidad que dicen, necesitamos grandísimos perfiles. Yo le digo, pero lánzate tú. No, yo no quiero. A ver, el desafío, el doctor José de la Gasca en la nueva constituyente de aprobarse este domingo. Bueno, sí, el presidente me ha hecho esa invitación. Yo siempre he dicho que tengo corazón constituyente. Esto es una causa que yo tengo personal
con el país, porque creo que debemos liberarnos de ese lastre que significa la Constitución del 2008. El presidente me ha hecho esa generosa invitación, se lo he agradecido. Cuando llegue el momento ya lo veremos. Creo que los nombres que está poniendo sobre la mesa invitan a la reflexión a los ecuatorianos de que aquí no se está improvisando. Está poniendo nombres como de la talla de la doctora Anabela Sin, de la talla de la doctora Diana Salazar, el almirante Vela, que tuve el honor de trabajar con él mientras yo estuve en el Ministerio de Gobierno. Es decir, gente que en sus distintos sectores puede aportar ideas. Y de eso se trata, de que cada uno venga con esas ideas y las defienda, las proponga, las sepa debatir, y que al final del día esas ideas sean las que ayuden a construir ese nuevo pacto social. A mí me parece que el presidente está llenando esos espacios y dando más razones para que la gente vea que esto es un proceso serio. Claro, nombres de juristas respetables como los que mencionara el presidente que pudieran integrar, como él les ha invitado, les ha mencionado, que sería un honor para la constituyente y hacer el nuevo texto constitucional. Sí, señor, y yo los invito. De hecho, usted habrá visto, Miguel, hace una semana estuvimos un grupo de profesionales del derecho, con distintas visiones de país, con distintas visiones de política, que pudimos concentrarnos, que pudimos agruparnos, discutir ideas y sacar un documento que lo hicimos público, se llamaba una nueva constitución, sí, en el que recogimos unas ideas madre sobre las que creemos que debe construirse este nuevo modelo de constitución, esta nueva constitución. Y creo que ahí hay gente muy valiosa. Lo que me encantaría es que todos ellos se animen a participar desde donde puedan, como puedan, y que tomen esa voluntad. Porque es verdad lo que señala el presidente, Miguel, no podemos los ciudadanos ser náufragos de nuestra realidad, tenemos que anclarnos a tierra y tenemos que participar. Si en algunos casos, como se abren las oportunidades para que participemos, debemos hacerlo con todo el patriotismo de llevar esto a buen puerto. Así que creo que es hora de que aquellos que tanto también dicen, sí, vamos a hacer, cuando se los invita, den el paso al frente. Este es el momento que la ciudadanía espera, este es el momento que el país demanda. Sí, efectivamente, este comunicado que lo hemos desarrollado aquí en la revista de Opinión y Democracia es muy importante cuando reconocidos juristas constitucionalistas se adhirieron a este comunicado, en donde quisiera, para que lo comente doctor José de la Gasca, en el comunicado invocan a un nuevo pacto social para construir una nueva constitución. ¿Qué implica eso? Es que esa es la idea madre, Miguel, y que usted lo ha dicho, usted lo mencionó. Aquí la razón no pide fuerza. Por más que estemos en un momento políticamente convulso, donde hemos salido de una movilización localizada, pero que igual ha reflejado una protesta, donde igual a partir de eso pues han habido quienes han querido someter al Estado y otros que han querido cautizar para sobre eso sacar réditos. Nosotros debemos entender que el proceso constituyente debe ser parte de una gran reconciliación, Miguel. Que la construcción del país la hacemos los 18 millones ecuatorianos para los 18 millones ecuatorianos, tomando en cuenta a todos los grupos, tomando en cuenta todas las nacionalidades, tomando en cuenta, por ejemplo, a nuestros migrantes, a las mujeres, a los jóvenes, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a los negros, a los indios, a los cholos, a los mestizos, a todos. Y entonces yo creo que la constituyente no puede ser, y lo he graficado así, un Battle Royale, pues. La constitución no puede ser un lugar donde nos vayamos a tirar piedras y palos, sino una mesa donde podamos sentarnos a debatir, a generar estas ideas, como lo hemos hecho en ese comunicado, aunque muchos de los que estemos ahí no pensemos igual, hemos podido ponernos de acuerdo. Entonces, ese comunicado refleja un ejercicio de tolerancia, refleja un ejercicio sobre todo de poner al país por delante, de poner intereses personales, inclusive las ideologías, y de pensar en los mejores días para los ecuatorianos. Si nosotros, un grupo de ecuatorianos con visiones distintas, lo hemos podido hacer, invitamos a esa misma reflexión y esa misma participación a todo el país, porque esa construcción debe ser un consenso nacional, no como pasó en el 2007, 2008, Miguel, que usted lo recuerda muy bien, donde fue un momento político, una clase política, donde aprovechando esa coyuntura política impuso una constitución que al cabo de menos de 20 años tenemos que cambiarla, y durante esos 17 años ha sufrido cambios en 44 artículos y se vienen más reformas. ¿Qué significa? Que toda esa reglamentación que se hizo a nivel de constitución no sirvió para regularnos de modo eficiente. La mejor ley, Miguel, la mejor constitución es la que hace hábito, la que menos se cambia estructuralmente,
Por eso son las enmiendas, como ocurre en los Estados Unidos. Aquí no necesitamos venir a refundar el país cada vez que un gobernante viene para hacerse un traje a la medida, para quedarse gobernando todo el tiempo. Y eso es lo que yo creo que pasó en el 2007. Aquí quisieron ponernos un modelo de gobierno para ser ellos los únicos con capacidad de gobernar y para ser ellos los quienes mantengan el control aun cuando no tuviesen el poder. Mire por usted, por ejemplo, lo que pasa con el Consejo de Participación Ciudadana. Y por eso es que yo creo que debemos de volver a un modelo de Estado de 3 poderes únicamente. Entonces, hoy no podemos volver a cometer ese error. Y por eso los ecuatorianos estamos todos abocados a ser quienes tomemos la rienda de nuestros destinos y a participar. Y eso empieza por el domingo, dar un gran sí a 2 manos a esta oportunidad. Eso implica, como dice el comunicado, doctor José de la Gasca, que usted también se adhiere, lograr un consenso nacional alrededor de un nuevo texto constitucional con transparencia, que no sea lo que usted recuerda, lo de Montecristi, donde finalmente hasta incluyeron cosas que salió del escenario de Montecristi. Fue una vergüenza, pero esa es la realidad, eso es lo que rige en el Ecuador, y hay que respetar hasta que se cambie esto. Un nuevo texto constitucional de consenso nacional que represente al menos, como dice el comunicado, mínimos compartidos. Sí, y ahí usted tiene los derechos de la naturaleza. Ahí usted tiene un Estado, una constitución pequeña, una constitución clara, reglas claras que generen estabilidad, apertura a la inversión privada, defensa de los derechos laborales, defensa de la salud, defensa de la seguridad social, respetar, volver a un Estado de derecho. Cosas que creemos que no hay que redescubrir el agua tibia, Miguel. Hay cosas que en el planeta funcionan. Aquí nos vinieron a poner novelerías en la Constitución del 2007 que no han funcionado en otros lados y tampoco funcionaron aquí en el Ecuador. Ya hemos hecho la radiografía de qué ha pasado con el Ecuador, cómo hemos estado a punto de convertirnos en un narcoestado, en buena parte por ese modelo constitucional. Salgamos de eso. Permitamos que el Ecuador pueda devolverle el valor a la ley, Miguel. Una constitución no puede estar tan hiperreglamentada, las cosas escritas en piedra, que luego cuando llegan momentos de cambio, crisis, por ejemplo, la pandemia, no haya cómo hacer ajustes, no haya cómo tomar acciones contundentes, porque resulta que la Constitución te lo impide y mover la Constitución es muy complejo. Entonces necesitamos una Constitución de mínimos donde todas esas cosas que van desarrollándose, los derechos, se van haciendo a nivel de la ley, que esa sí puede irse modificando conforme a tono a los tiempos. Entonces ese modelo de Estado lo debemos de tener, una independencia de poderes, nunca más una metida de mano a la justicia, por ejemplo, Miguel. Eso lo hicieron con la Constitución del 2008. Entonces, yo creo que aquí tenemos que aprender de esos fracasos y entender que ya ese modelo está caduco, que esa constitución no calza, que esa constitución no sirve para darnos la seguridad que necesitamos hoy cuando enfrentamos un conflicto armado interno, porque dejamos que entren los carteles de la droga, la mafia albanesa, los carteles mexicanos y colombianos, y quisieran del Ecuador o pretendieran hacer del Ecuador una ruta viva para acceder al mar territorial para traficar la droga que viene de nuestros vecinos. Todo eso es recuperar esa soberanía y eso lo vamos a hacer en buena parte con los cambios constitucionales del referéndum y con ese gran sí a la pregunta 4 sobre el ir a una asamblea constituyente. Bueno, si hay textos parecidos a la Constitución de Montecristi como la de Venezuela, pero ahí vemos una dictadura de 26 años, con un Consejo de Participación Ciudadana, con la toma del poder de los organismos de control. ¿Eso no es un mal ejemplo? Y vámonos a las antípodas. En cambio, tenemos a la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, que por su resiliencia a eso el mundo la reconoce como una mujer que amerita y que representa el más alto estandarte de reconocimiento de lucha y de la paz, a favor de la paz. Entonces, si vemos que tenemos una constitución que genera premios Nobel de la Paz por luchar contra esa constitución, nos damos cuenta que las cosas están al revés. Así que creo que no podemos los ecuatorianos desperdiciar esta oportunidad que tenemos para reescribir nuestra historia, para poder permitir un Ecuador de paz, ahora sí un Ecuador de paz. Y no pues como pusieron en la Constitución del 2008 que el deber de crear una cultura de paz libre de corrupción es el último de los deberes primordiales. Debe ser el primero y yo creo que los ecuatorianos nos merecemos eso y mucho más. Bien, muchas gracias al doctor José de la Gasca, exministro de Gobierno. Respecto de los temas de la consulta popular y el referéndum del próximo domingo. Muy amable,
doctor. Gracias a usted, querido Miguel. Un gran saludo. Un gusto. Muchas gracias. 8:30 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo con el constitucionalista doctor Ismael Quintana para hablar sobre la consulta popular, el referéndum y los grandes desafíos también con la nueva constituyente de aprobarse en las urnas. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.